Muy bien. Bueno, ¿cómo están todos? Les damos la bienvenida a la clase de compraventa. Hoy vamos a hablar sobre el contrato de compraventa. Ustedes ya tuvieron un primer encuentro con el doctor Héctor Trillo, en el cual vieron aspectos generales de los contratos en particular, las clasificaciones o subclasificaciones, digamos, dentro de todo el espectro de los contratos. Y ahora vamos a ver, dentro de los contratos de cambio, vamos a ver el gran contrato, que es la compraventa. La compraventa, pero también vamos a hablar un poquitito de la permuta, porque los podemos ver juntitos, tienen sus semejanzas, por supuesto también sus diferencias, pero se aplican a la permuta, se le aplican muchas reglas de la compraventa también. Así que de eso vamos a hablar hoy. En alguna otra clase veremos contrato de locación, en alguna otra veremos mutuo, mandato, comodato. Es decir, más o menos estuvimos, vamos a tomar, a lo mejor no llegamos a tratar todos los contratos, pero bueno, vamos a tratar de dar unos cuantos. Bueno, ¿qué les puedo contar del contrato de compraventa? El contrato de compraventa está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1123. A partir de ese artículo tenemos como toda una estructura que el codificador le dio al tratamiento del contrato de compraventa, que me permito comentárselas para que se puedan ubicar. Como todos los temas no los podemos dar en una sola clase, yo les menciono en qué, es decir, cómo está tratado, cómo es la metodología que el legislador utilizó para el contrato de compraventa. Y en los primeros artículos tratan disposiciones generales. Después se refiere a los dos elementos esenciales del contrato de compraventa, que son la cosa y el precio. Luego se refiere a las obligaciones de las partes, en primer lugar a las obligaciones del vendedor, luego a las obligaciones del comprador. Después se refiere a la compra-venta de cosas muebles. Luego se refiere a las cláusulas especiales del contrato que se pueden introducir en los contratos de compraventa inmobiliaria, y termina con el tratamiento en dos artículos del boleto de compraventa relativo generalmente a los inmuebles, aunque podría haber boleto de compraventa respecto de otros bienes, pero que son dos artículos muy, muy importantes. Uno de ellos ya es decir, es copia textual de un artículo de la ley de quiebras, que ya la ley de quiebras hace años que trataba la situación de los adquirentes por boleto de compraventa, es decir, y qué pasaba cuando antes de firmar la escritura traslativa de dominio, el vendedor caía en quiebra. Bueno, hoy el Código Civil y Comercial de la Nación se refiere a ello. Bueno, decíamos entonces que el contrato de compraventa está regulado a partir del artículo 1123 y que la define, es decir, la definición legal que da el código es que hay compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir una cosa en propiedad o la propiedad de una cosa a otra persona, y esa otra persona pagar por ello un precio en dinero. De acá surgen cuáles son los dos elementos esenciales que tiene el contrato de compraventa, que son la cosa y el precio. No se confundan, no caigan en el error de decir que los elementos esenciales del contrato de compraventa son consentimiento, cosa y precio. ¿Por qué? Les digo que es un error. A ver, ustedes ya cursaron parte general, de manera que podrían darse cuenta cuál es el error de decir eso. Porque si ya es un contrato de compraventa, se supone que ya hay consentimiento.
El El consentimiento se consentimiento es entiende. un elemento, muy bien, Paola, muy bien. Es decir, el consentimiento es un elemento de los contratos, ¿sí? Es decir, entonces, seamos precisos y digamos que del contrato de compra-venta son la cosa y el precio. Es un error bastante común de escuchar y bueno, por eso me parece que es importante aclararlo. Bueno, hay un artículo para destacar, que es el 1128, que es básicamente se refiere a la obligación de vender y dice que nadie está obligado a vender excepto que se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo. Es lo que se llaman las compraventas o las ventas forzosas, que por ejemplo, son el caso de la expropiación, ¿no? Son distintas situaciones, como por ejemplo la expropiación, o en el caso que una convención o un testamento imponga al propietario la obligación de vender. El remate de la cosa indivisible entre los copropietarios en una situación de división de condominio, o el remate judicial de una cosa cuando el demandado no cumple, por ejemplo, con el pago de la sentencia, es decir, el pago de lo que tiene, de lo que adeuda y tenemos una sentencia y tampoco la paga, entonces se procede al remate judicial. Primero se embarga el bien y luego se remata, ¿sí? También el caso de las ventas que por ley se imponen al administrador de bienes ajenos, de las cosas que administra, como por ejemplo podría ser el caso en el contrato de fideicomiso, el fiduciario, que es el administrador del fideicomiso, cuando finaliza el contrato de fideicomiso, tiene la obligación de vender, no de vender, vamos a decir de transferir la propiedad de la cosa a los fideicomisarios. Y después, bueno, puede haber alguna que otra situación por allí dando vueltas. Dijimos entonces que los elementos esenciales del contrato son la cosa y el precio. Vamos a referirnos primero a la cosa. Como es una cosa, ¿a qué se tiene que referir? ¿De qué se tiene que tratar? ¿Qué es una cosa según el código? El Esto lo objeto aprendió. material, el objeto material susceptible de apreciación económica. Muy bien, esto lo aprendieron con la doctora Echeverry. ¿Ah? Bueno, tiene que estar precisada en su especie o género y en su cantidad. Y tiene que ser también determinable. Estos son requisitos que tiene que reunir la cosa. Puede tratarse de una cosa presente o futura, ¿sí? Y también puede tratarse de una cosa ajena. Ahí hay reglas propias que deben seguirse, el caso del 1008, que está dentro de la parte general, y el 1132, que está especificando el caso de la compraventa de cosa ajena, que en definitiva antes el código de Vélez decía que no se podía vender una cosa ajena y el código de comercio decía que sí se podía vender y entonces ahí teníamos toda una complicación. Bueno, eso ahora ya está en un solo articulado de una forma un poco más coherente, donde se establece que en definitiva si la cosa es ajena a lo que se está comprometiendo el vendedor es a adquirirla para poder transmitirla y que si no cumple con ello deberá responder por los daños y perjuicios. También podría llegar a suceder que la cosa esté sometida a un litigio, es decir, a un juicio, o que se trate de un bien que está grabado con un embargo, por ejemplo, ¿no? Es decir, afectado por una medida cautelar, o está afectado a un derecho real de hipoteca, por ejemplo. En esos casos podría también venderse la cosa, dejando constancia de la existencia de ese gravamen o de que la cosa está sometida a litigio y
por supuesto, haciéndose cargo el comprador de ese gravamen o procediéndose a su levantamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si vendemos un inmueble que está hipotecado y embargado en ese juicio hipotecario por cobro hipotecario y resulta que para que el pobre deudor no pierda tanto, decide vender la propiedad del inmueble. Bueno, en ese caso, cuando encontremos el que quiere comprar, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Levantamos la hipoteca y levantamos el embargo para que se pueda vender el inmueble. Si se trata de un embargo, O generalmente, los reconoce, ¿cómo, Elsa? o los reconoce y sigue él adelante con la deuda, se hace cargo. Podría, por eso Claro. les dije, por eso primero les dije que podría el comprador hacerse cargo, o bien se pueden levantar esos gravámenes, ¿no? Es decir, una opción y la otra son válidas. Y también podría llegar a pasar, recuerden que los embargos afectan a la cosa, mientras que, por ejemplo, la traba de inhibiciones afecta a la persona. En el caso, en la práctica, lo que ocurre cuando hay un embargo es que con el oficio de levantamiento de embargo el escribano puede realizar la escritura. Pero si se trata de una inhibición, tiene que estar levantada para que, y levantada en el registro de la propiedad para que el escribano pueda proceder a la escritura. Esto estamos hablando en el caso de específicamente de los inmuebles, ¿no? Yo por ahí entro, sepan ustedes comprender, yo tengo una deformación que se vuelca, no sé si es una deformación o una formación, que se vuelca más a todo lo que es la parte inmobiliaria, porque, bueno, la vida me ha llevado por el área de lo que tiene que ver con los negocios inmobiliarios. Bueno, hace muchos años que soy docente de martilleros y aparte de eso estoy casada con un martillero, corredor, y bueno, y él tiene su inmobiliaria, así que bueno, por ese lado un poco la experiencia viene por ahí y bueno, también he hecho un posgrado en negocios inmobiliarios, entonces me sale todo, los ejemplos me salen todos con inmuebles, pero podría pasar que fuera un auto también, ¿no? Bueno, sigamos entonces. También el otro elemento esencial del contrato de compraventa es el precio. Y con respecto a esto también les voy a decir cómo es la metodología que toma el legislador para regular el precio en materia de compraventa. Tiene normas generales y normas específicas. Dentro de las normas generales hay normas sobre determinación del precio, que puede ser, es decir, las partes determinan cuál es el precio que se va a pagar por esa cosa, por esa transmisión del dominio de esa cosa, o puede ser que esté dejado a la fijación del precio por un tercero, que lo determine el precio un tercero. Y después trae normas que son específicas en materia de precios sobre inmuebles y otras normas que son específicas en materia de precios sobre cosas, o sea, compra-venta de cosas muebles. En el artículo 1133 se dice que el precio es determinado cuando está fijado por las partes en una suma, que es lo que el comprador le tiene que pagar al vendedor, o que pueden dejarlo al arbitrio de un tercero. Se podría poner el ejemplo de
que se deja al arbitrio de lo que, es decir, al precio que tase o que se establezca el corredor inmobiliario fulano de tal, ¿sí? Por ejemplo. O también con referencia a otra cosa cierta. Podría ser que se ponga, por ejemplo, vamos a poner que es un auto, que se deja, el precio será aquel que surja del promedio de los precios de 3 autos de igual modelo el día anterior a la fecha de pago, por ejemplo, ¿sí? Siempre, para que haya un precio que sea válido, ese precio tiene que estar, por lo menos, si no está fijado ya de antemano, si las partes no lo determinaron, sí tienen que preverse las normas o los procedimientos a seguirse para que pueda determinarse a la fecha de pago, ¿no? Bueno, ¿está claro esto? ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí, yo tengo una consulta con respecto al precio, doctora, porque dice Sí. el artículo 1100 en dinero y según 1123, 1123 cuando define la 23. dice que la otra debe pagar un precio en dinero. Entenderé que entonces más adelante cuando usted explique permuta, explicará eso, porque si por ejemplo yo doy un auto y me dan una moto y otro poquito más de dinero para completar el precio, ya eso es permuta, porque esa es la característica de la compraventa, que el precio tiene que ser en dinero. Claro, justamente por eso yo les decía al comenzar la clase que tienen sus semejanzas y sus diferencias. Después ya vamos a llegar, por eso yo les quiero dar cosas generales, así podemos llegar a hablar también del contrato de permuta y distinguirlo de la compraventa. Hay casos en los cuales te entregan una cosa en parte de pago, pero si es mayor la cantidad de dinero que se entrega, va a ser compraventa y no permuta. Claro, y si es mayor el valor de la moto, es permuta. Claro, Juan Martín lo está poniendo en el chat. Juan Martín Vera dice, va a depender de la cantidad de dinero, si va a ser compraventa o permuta. Ahí lo está aclarando. ¿Estamos, Paola? Silvana, que levantaste la mano. Ahí voy, profesora, espere que quiero hacer una cosa, pero no puedo. Acá estoy. Ahí está, no sé si me ve. ¿Qué tal, profesora? Sí, ya no, veo cómo va. Con respecto a la permuta, yo puedo dar 2 ejemplos de 2 negocios que acabo de hacer. En diciembre permuté una camioneta 2021 por una 2018. ¿Cuál era la diferencia? Ninguna, porque la 2018, como es una utilitaria de gran movimiento en el mercado, era del mismo valor que la 2021, que era carrozada. Así que hice permuta, solamente pagué la transferencia. Y el viernes firmo la permuta de departamentos de acá de Junín por uno en Capital Federal. Son los dos chiquitos, son del mismo valor juntos que el que compro en Capital, que no compro, permuto, solamente pago los gastos, tanto del escribano como los propios de tanto de Cava como de Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Eso es permuta. No sí, tengo Silvana. No tengo que poner un peso ni sobre ni el departamento ni la otra persona me tiene que dar dinero. En los dos negocios Está muy bien. Está muy bien el ejemplo. Y bueno, así que de Junín, linda ciudad Junín, hace rato que no voy. Bueno. Sí. Bien, continuamos entonces.
Luego viene la parte de del precio en la compraventa de inmuebles. Hay dos situaciones que están contempladas en el código. Primero les explico un poco, son los artículos 1135 del código y el 1136. Primero en el 1135 se refiere a la venta por un precio global. Y Silvana, que sos de Junín, vas a entender muy bien de qué hablo, porque esto ocurre muchas veces en los campos, las compraventas de los campos. Hay dos maneras de vender, dos maneras de establecer el precio, en forma global o a tanto por medida. Es decir, no sé, un inmueble de, no sé, un inmueble de tales o cuales características, dimensiones, etcétera, por un único precio, o un campo de tantas hectáreas a tanto la hectárea. El primero lo llamamos global, que es que se puede presentar en la situación en la que haya una diferencia, es decir, en el momento de hacerse la medición, esto es lo que en el código se llama precio no convenido por unidad de superficie, sino en forma global. Puede que cuando se hace la medición del inmueble hay una diferencia mayor al 5% de la que acordaron las partes. En ese caso, las partes, tanto el vendedor como el comprador, pueden pedir el ajuste del precio, ¿sí? Si la diferencia es mayor al 5%. Ahora, si el comprador tiene que pagar un precio mayor por ese ajuste, tiene derecho a resolver el contrato, ¿no? A resolver la compra, lo cual me parece que es totalmente lógico, teniendo en cuenta que es quien tiene que desembolsar el dinero. Y la segunda de las situaciones que prevé es el precio por unidad de medida, es decir, el que fijamos a, no sé, no tengo idea, Silvana, cuánto está la hectárea de campo, por ejemplo, pero hace unos años largos. Profe, ¿Cuánto está? La hectárea depende de la zona núcleo. Por ejemplo. Bueno, pero usted está en un lugar fantástico. Bueno, sí, medio seco, pero bueno. En la zona de Junín, que junto con Rojas son las zonas más caras, varían de 10.000 a 16.000 dólares la hectárea. Si uno va a otros hectáreas, 100%. Sacando que, por ejemplo, si vas a zonas donde hay muchos bajos o que es zona por ejemplo, ahora estamos en seca y necesitamos agua, pero cuando hay abundantes lluvias hay partidos de la región que pueden llegar a valer 5.000 dólares una hectárea o menos, si es zona que está bajo el agua. En el caso de Junín, Rojas, algo Pergamino, Pergamino te iba a decir. Algo Pergamino, pero Pergamino con el tema del río Arrecifes, el río Pergamino y el arroyo Dulce, tiene zonas que se anega, así que eso es como que depende de la parte del distrito que quieras vender. Generalmente esta zona es una zona alta. Claro. La zona Rojas es sí, cara. Sí, yo tengo gente conocida. Bueno, en realidad, hace tiempo que no voy por aquellos lados, pero tengo gente conocida tanto en Pergamino como en Rojas, como en Junín Estado, y bueno, también en Arrecifes tengo gente conocida. Nunca me imaginé que estaban en esas zonas que vos llamás núcleo a tanto la hectárea. La verdad sí. me encantaría que mi marido se mudara a la inmobiliaria, nos mudamos para allá y pone la inmobiliaria. Y bueno, acá hay inmobiliarias muy fuertes.
inmobiliarias de campo muy fuertes, como los PAC, como Real, que copan todo lo que es mercado. Bueno, vamos a ver claro, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa entonces si se fija un precio total, un precio por unidad de medida de superficie, y resulta que hechas las mediciones, el total de la superficie supera en más de un 5% a la que se estableció en el contrato. Y ahí directamente el código lo que dice que el comprador tiene derecho a resolver el contrato, dejarlo sin efecto. Otra cosa que también me parece lógica, porque es el que tiene que desembolsar. Sí, sí, escucho. Sí, Paola. ¿Qué artículo es ese artículo que acaba de explicar del 5%? Es el 1136. Ok. Bueno. Siempre cuando excede del 5% la superficie, siempre el comprador tiene derecho a resolver. Y repito, es lógico, porque es el que desembolsa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuáles son las obligaciones de las partes. ¿Cuál será la están a partir del artículo 1137 y al 1140 las obligaciones del vendedor, y las del comprador están en el 1141. Esto por si me preguntan cuál es el artículo. Tiene más obligaciones el vendedor que las que tiene el comprador. El vendedor, la primera obligación por definición del 1123, ¿qué les parece? ¿Qué obligación tiene? Transferir la propiedad. Transferir la cosa en propiedad. Es la primera de las obligaciones que tiene. También esa obligación tiene, digamos, su correlato con el de poner a disposición de quien compra todos los instrumentos necesarios para la transferencia. Tiene el deber de cooperar. En el caso de los gastos de entrega de la cosa vendida, si se trata de un inmueble, va a pagar los gastos de estudios de títulos, las mensuras, el impuesto a la transferencia de inmuebles, el famoso ITI que tenemos acá, que siempre, nunca están exentos de impuestos y de sellados, más impuestos, las transferencias. Y, a ver, ¿qué se acuerdan de la parte general de obligaciones? Tiene que efectuar la entrega de la cosa, ¿no? ¿Cómo es en el caso de los inmuebles? ¿Cómo es en el caso de los muebles? Libre de deudas, ¿no? Es libre de deudas y sin vicios ocultos, y debe responder por los vicios ocultos y la evicción. Bien, muy bien. Pero aparte, editorios y ahí, no me acuerdo. Ahí estoy mirando el chat y, por ejemplo, alguien menciona, Matías, habla de un escribano público. Si es un inmueble, acuérdense de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Título y modo, muy bien, Silvia, título y modo en el caso de los inmuebles. Es decir, la firma de la escritura traslativa de dominio y la entrega de la posesión. En caso de los muebles es solamente la entrega de la posesión, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Revísenlo, vayan a la parte general de obligaciones, a la parte de la clasificación, obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Vayan ahí a recordar eso. Bueno, y por el lado del comprador, tiene que pagar el precio, recibir la cosa y los documentos vinculados a la cosa, si fueran inmuebles, escrituras, planos, mensuras, en fin.
y pagar los gastos de recibo de la cosa. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, la escritura. Les voy a mencionar simplemente para que después ustedes vayan al código, que son los artículos siguientes, los pactos que se pueden establecer en un contrato de compraventa inmobiliaria, que son el pacto de retroventa, el pacto de reventa, retroventa, reventa, preferencia, ventas condicionales y también ventas a plazos. Es decir, estos son pactos que se pueden establecer en los distintos contratos de compraventa. Bueno, ahora hay un temita que está tratado en el código, en los artículos 1170 y 1171, que como les mencioné antes, tiene que ver con los contratos de compraventa. Perdón, sí, fue un defecto lo mío, porque dije los contratos y quise decir los boletos de compraventa. Porque la pregunta es, ¿el boleto de compraventa es un contrato? Esa es una vieja pregunta y un viejo debate en el derecho. Ahí Juan Martín me dice, sí, es un contrato. ¿Alguien opina lo contrario? Se lo puede Considero considerar. que no, porque el contrato sí es un contrato porque tiene un periodo de caducidad. No, el contrato es la participación de dos personas. No, correcto, pero yo me refiero al boleto de compra-venta, ¿eh? Sí. Yo tengo entendido que el boleto de compra-venta tiene un periodo de caducidad, Sí, tiene un tiempo. ya sea para transferir o para escriturar. Un máximo yo ahora les voy a explicar por qué, Raúl. Les voy a explicar por qué y les voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Ahí también Silvia Álvarez dice, no, profe, porque debe hacerse por escritura pública. Hablando en la compraventa de inmuebles, estábamos hablando de compraventa de inmuebles. Miren, se escribió mucho y antes de que existieran las normas vinculadas al cepo cambiario, hay ahora, desde entonces, hay una modalidad de hacer las compraventas inmobiliarias firmando lo que los inmobiliarios le dieron en llamar reserva, pero que en realidad es una oferta de compra. La reserva es para mí escribí algo sobre eso, pero quiero que Santarelli me lo publique en la ley y estoy rogándole para que lea mi artículo. Bueno, ya me quejé mucho hoy. Bueno, el boleto de compraventa, esto antes del cepo, ¿no? Antes. Se discutía si era si era contrato o no. Bueno, la mayor parte de la doctrina hay muchos que decían que era una promesa de venta, no que era un contrato, pero hubo también una fuerte doctrina que dijo que sí es un contrato, porque en el boleto de compra-venta, es decir, porque la definición de compra-venta es que una parte se obliga a transferir, es ahora y era antes con el Código de Vélez, se obliga a transferir una cosa en propiedad, no que la está transmitiendo en ese momento. Entonces, si yo en un boleto de compra-venta me obligo a transferirle a Juan el dominio, la cosa en propiedad, el dominio de mi casa, por ejemplo. Todavía
Es decir, tengo la obligación de celebrar la escritura traslativa de dominio, pero consta en ese papel boleto de compra-venta. Hoy con el cepo, con el tema este del cepo cambiario, se empezó a acostumbrar a hacer firmar reserva, o sea, oferta de compra, conformada por el propietario, escritura directa. Los inmobiliarios mucho no les gusta esto porque quieren cobrar enseguida la comisión, pero en realidad los serios dicen no, porque el boleto de compra-venta les da más seguridad al comprador, en definitiva, porque en el boleto se establecen muchas obligaciones, se establece qué pasa si se resuelve el contrato, es decir, se establecen muchas cosas que en mayor detalle que lo que se puede poner en una reserva. Es decir, eso sin duda alguna, y conversado con colegas abogados, sobre todo también algunos especialistas en derechos reales y demás, bueno, siempre sería preferible tener un boleto de compra-venta y no la reserva y la escritura. Pero esta práctica, a mí particularmente, me llevó a pensar, les aclaro que es un trabajo que yo hice el año pasado en ese posgrado, y mi tutor era el doctor Santarelli, y lo charlé bastante con él, el tema, y coincidimos en que en la reserva, cuando está ya conformada por el propietario, cuando el propietario, es decir, se le notifica, o sea, hay una persona que viene y hace una oferta de compra, que dice que va a pagar tantos miles de dólares por la compraventa de un departamento ubicado en tal cual lugar, detallado el inmueble, que lo va a pagar en la escritura traslativa de dominio, que la escritura se va a hacer ante el escribano fulano de tal, o que va a pagar tanto a la escritura y tanto en cuotas, y se va a garantizar con un derecho real de hipoteca, por ejemplo. Y se establecen un montón de detalles sobre el contrato que se está ofreciendo, es decir, sobre la oferta que se está haciendo. Tanto que después se la trasladamos esto cuando hay intermediarios, ¿no? Se la trasladamos al vendedor, y con eso al vendedor le alcanza con decir que sí. Si el vendedor dice que sí, firma y pone que acepta esa oferta, ¿alguien me puede decir qué hay ahí? Se juntan la oferta y la aceptación. ¿Qué hay? Un acuerdo. Ahí me dicen, ya hay contrato. Hay contrato. Hay consentimiento. Hay consentimiento. Se formó el consentimiento. Se juntaron la oferta y la aceptación. Ahora, si el vendedor dice, no, yo prefiero que me pague no 100.000, quiero 120.000, por ejemplo, eso ya empieza la danza, como le llamo yo, la danza de la compraventa inmobiliaria, o la danza de la negociación, y eso es una contraoferta. Bueno, si el comprador que hizo la primera oferta dice, ok, está bien, sí, ahí sí se juntan otra vez, ahí sí se van a juntar la oferta y la aceptación. Pero considero que se trata de un contrato de tipo preliminar, en los términos del 900 y pico del código. Es un contrato de tipo preliminar en el cual yo me estoy obligando a firmar otro contrato. Y ahí sí, ahí estás, Raúl, ahí te estoy viendo. No te veo, no prendiste la cámara, Raúl Osvaldo Barral. Raúl, desmuteate, y si podés, y si tenés cámara, me gustaría verte. Sí, sí. Bueno.
Un segundito. Sí, sí, tranquilo, está. tranquilo. Ahí está. Estamos bien, estamos en horario. Está bien. No, por eso bajé un poco la máquina. Ahí está. No, Ay, yo lo ¿cuántos que libros planteo... que hay? Ay, ¿cuántos libros, Raúl, que tenemos ahí? Y de los buenos. El tema es el siguiente. Yo le consultaba a raíz de que cualquier acuerdo tiene que tener un tiempo perentorio, porque la consulta que yo hago ahora es la siguiente. En el caso del comprador, tiene la última, o sea, tendría la última palabra en este caso, porque sería que usted dio el caso, por ejemplo, de 100 y 120, siempre el comprador va a tener que aceptar la diferencia. En caso de que no se aceptase y se hizo un acuerdo inicial por No, 100.000, no te lo acepta y te dice 110. correcto, Es se otra tendría que cerrar, contraoferta. se tendría que cerrar en 110. Es otra, no hay obligación de cerrar, es otra contraoferta. Bueno, pero igualmente yo no voy a eso, yo lo que voy es a lo siguiente. Yo lo que voy es, si de repente, vamos a hacer en este caso el propietario, ya que usted habla tanto de las propiedades, el caso del propietario, tiene este contrato preliminar que usted marca, tiene que tener un tiempo de caducidad, porque si no, está atado a lo que el vendedor diga. Entonces, en algún momento va a tener que tener una caducidad de cierre. Bueno, por eso, si es preliminar, la tiene, porque el código lo establece. Claro, a eso Un era lo que yo año. me refería. Ay, por eso te dejé en suspenso y ahora que llegué al tema, ahí ya te doy la palabra, Vanessa. Entonces, por eso ahí te llamé y te dije, vamos a lo que planteabas. Claro, primero, hay dos cosas, una para aclarar. La oferta tiene un plazo de caducidad, en primer lugar, un plazo dentro del cual la parte vendedora va a decir si acepta o no acepta. Supuestamente dice, el código habla del plazo razonable, pero el tema del plazo razonable es muy arbitrario. ¿Qué es razonable? Entonces siempre es mejor poner un plazo fijo, decir, bueno, 10 días, 15 días, un tiempo para pensar. Estamos hablando de inmuebles, no estamos hablando de una tasa. Eso por un lado. Si hubo aceptación y otra cosa que me estaba olvidando, notificación de la aceptación a la parte oferente, entonces ahí sí yo digo que tengamos un contrato preliminar y, como bien dijiste antes, también tiene un plazo dentro del cual hay que firmar la escritura traslativa de dominio, porque si no, ese contrato va a caducar. En cambio, el boleto no. Y ahora vamos a ver por qué no. Pero vamos a poner un poquito más de suspenso porque quiero darle la palabra me parece que Vanessa Valladares Paula, creo que sos, habías levantado la mano y tengo algunas cosas en el chat, algunas preguntas en el chat. Sí, a ver. Quería prender la cámara, pero no la veo. No sé dónde está. Sí, en realidad lo que quería... Compartir video, dice ahí. Compartir video, bien. Bueno, lo puedo apretar. No, que justamente estábamos hablando con mi hijo porque el otro nene mío, el menor, adquirió una moto hace relativamente poco. No puedo prender la cámara. No importa, no te preocupes. Bueno. Entonces me decía justo mi hijo, mira mamá, yo en el boleto compra-venta que para que Agustín adquiera la moto, puse en observaciones, y ahora lo leo, queda pendiente realizar el contrato formal a fin de realizar tradición de la cosa. Entonces me dice él, sí, es un contrato preliminar entonces, porque acá nosotros hemos también asentado que él, digamos, que esto es lo de compraventa, ¿no? El primer papel. Tiene un mes para concluir el trámite y realizar el otro contrato, digamos, el contrato formal. No sé si está bien como ejemplo o no. Me confunde un poco porque vos estás hablándome de una moto y sí. vos lo que tenés que hacer es la inscripción
de la transferencia de dominio en el registro de la propiedad automotor. Claro, sí, sí, sí. Bueno, no te olvides que en la inscripción en el registro de la propiedad automotor es constitutiva de derechos, distinto de, volvemos a las obligaciones de dar para constituir derechos reales. Sí. Según lo que me acabas de leer, aparentemente Sí. sí tiene un plazo de caducidad. Sí, sí, tiene un plazo de caducidad porque justamente lo tiene que ir a inscribir al registro del automotor. Claro, esa es la manera de hacer la transferencia. Si no, no Claro. hay transferencia, si no lo inscribís. No, más vale, no pasa a ser su propiedad. Claro, claro. Ahí, Raúl, ¿volviste a levantar la mano o fue Sí, un acto? no, no, Ah, sí. dale. Respecto a lo que había dicho la compañera, el tema de cómo es un rodado, es importante que la inscripción sea lo más rápida posible, porque si no, Claro, sigue siendo corresponsable ahí es lo que te iba a decir, el tema de ante la cualquier accidente. responsabilidad. Claro, Es lo que iba a mencionar, Raúl. Justamente el tema de la responsabilidad, recuerden derecho de daños que vieron en el año pasado, que sí, vimos el año justamente por pasado. eso lo digo. Sí. Bueno, y acá en el chat, Matías Aguirre dice, en el caso del boleto se haya firmado hace 2 años o más y se haya realizado por escribano público, pero que hasta el momento no se haya entregado la cosa ni el dinero, uy, qué raro esto. En el caso de que el boleto se haya firmado hace 2 años o más y se haya realizado por escribano público, que se haya pasado, que el boleto lo haya hecho un escribano o que se hayan certificado las firmas por escribano, no sé qué quieres decir, porque podría llegar a ser que hicieran una escritura con el boleto. Ah, certificaron las firmas, muy bien. Pero que hasta el momento no se haya entregado la cosa ni el dinero. Es raro. Primero porque vos, si firmás un boleto de compra-venta, estás pagando una seña que mínimamente va a ser del 30%, por lo que vamos a ver dentro de un rato. Es una situación anómala, me parece. No sé, Matías. Sí, Matías, levantaste la mano. Ahí está, no sé si me escucha bien, profe. Sí, No, sí, te quería escucho. comentarle más que nada sobre algo que le había sucedido a mi papá, que bueno, problemas con el abogado, que supuestamente tenía un terreno en juicio y como forma de pago, mi papá y yo desconociendo del tema de todo, había pasado eso, digamos, la abogada había redactado así un boleto de compra-venta y le habían certificado en escribano público, por eso era La mi duda, firma. digamos. Y ese mismo día, la abogada le dijo de que, bueno, ya no iba a poder continuar con el juicio porque ella quería dedicarse a la docencia y demás, digamos. Yo quería saber qué tanto influye ese boleto de compraventa a través de escribano. Bueno, a ver, si es un caso particular, no tengo las herramientas suficientes y los detalles del caso y del juicio, porque vos me estás diciendo que había un Claro, juicio, que esa la era mi abogada consulta, quería si se podía renunciar. hacer un nuevo Yo la boleto, verdad, digamos. la verdad que me faltan herramientas para contestarte, porque me estás planteando un caso particular donde yo hay cosas que no veo. Claro, no, No está veo, bien, y no eso veo lo lo que entiendo. no veo el documento que se firmó, no veo el expediente judicial al que se hace referencia. No te puedo dar una respuesta. Es más, tu pregunta es más como una consulta que Sí, una era, no, pregunta o de sea, manual. estaba, Para por lo que eso, estaba pero escuchando, digo. sí, pero quiero que me entiendas, no es que no te quiera contestar, es que es un caso puntual que tendríamos que tener más elementos para dar una respuesta, y ya sería una respuesta de tipo, digamos, de tipo no de libro, sino de práctica y de la manera de encarar un caso, que también es Claro, o sea, yo no interesante, quería que lo ¿no? tome como un asesoramiento ni nada de eso, sino No, que como no, no, justo no iban lo al tomé como tema, eso, pero te quería digo, consultar no lo eso, tomé me como vino la eso. duda.
No, está bien, O sea, pero no que te quede claro que no lo tomé como eso, pero lo que quiero decir es que no es una pregunta de libro, de manual, sino que es una que para poder darte una una duda que me respuesta surgió, sí. hay que estudiarlo, el caso. ¿Me entendés? Claro, profe, pero Dale. a mí me parece interesante la duda del compañero porque, bueno, al fin y al cabo nosotros vamos a ser abogados y tenemos que resolver los temas. ¿Qué otras Bueno, pero herramientas requeriría usted para poder resolver? O sea, ¿cuál sería la perfecto. pregunta que uno como abogado le haría al cliente, o sea, para poder resolver ese caso del compañero? ¿Cuáles serían las herramientas que le faltan? Perfecto. La primera que te voy a decir que necesito es leer el documento que firmaron. La segunda, ahí me mencionó que hay un expediente judicial, porque me dice que la abogada quiso renunciar al caso. Bueno, ¿dónde tramita el expediente? ¿Cómo es la carátula? Lo voy a ver el expediente y vemos qué hacemos. Es decir, necesito tener material para poder, herramientas para poder dar una respuesta. Yo puedo tener el código, puedo saber un montón, pero si no veo el caso concreto, tengo que ver qué documentos firmaron, qué cláusulas tienen establecidas en ese contrato, qué juicio hay en el medio, por qué había un expediente judicial ahí. Matías. Era por el tema de una usurpación, digamos, que Claro. claro, y se quería recuperar, pero, o sea, mi duda era si se podía generar otro boleto de compraventa posterior a ese, No, digamos. no, eso sí que te lo puedo contestar sin mirar nada. Bien. No. Bueno, avanzamos un poquitito. Y esto fue para poner un poco en debate, ¿no? Sobre la naturaleza del boleto de compraventa. O qué. Recuerden también que cuando estudiamos en contratos, en la parte general de los contratos, que cuando hay que hacer, cuando se ve forma de los contratos, con respecto a las transferencias de derechos o constitución de derechos sobre inmuebles, la forma que debe hacerse es bajo la cual se tiene que hacer es la escritura pública, lo del título. Esa parte, el título y después viene, y el modo que es la entrega de la posesión. Pero que después, la misma ley, el mismo código, en el artículo siguiente dice que si no se celebran por escritura pública, se entiende que son obligaciones de elevarlo a escritura pública. ¿Se acuerdan de eso? De la parte general de contratos. Bueno, entonces, en el boleto de compra-venta lo que se está obligando, son derechos personales que surgen. Entonces, uno de los que surge es celebrar la escritura traslativa de dominio. Bueno, sí, vamos a ver ahora. Bien, profe, y entonces el boleto de compraventa en esa dualidad de que si es contrato o no es contrato, si fuese una pregunta de examen, ¿es contrato o no es contrato? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Es contrato o es una promesa de contrato o es un contrato? ¿Qué onda con el boleto de compraventa? En esta cátedra que tenemos libertad, vos podés escribir lo que quieras si es tu opinión y está bien fundamentada. Para mí es contrato. Para mí es contrato por las cosas que les acabo de decir. Pero sí es contrato, o sea, ya prácticamente no se discute, aunque el código vamos a ver cómo lo llama. El código se refiere a los boletos de compraventa en estos artículos 1170 y en el 1171, ¿no? Antes lo llamaba promesa, ahora lo llama directamente boleto de compraventa y dice que el que compra de buena fe tiene prioridad. En el 1170 se refiere a las medidas cautelares que puedan estar afectando a ese bien, y en el 1171 se refiere al caso de quiebra, ¿no?
En el 1170, entonces, se dice que el comprador de buena fe tiene prioridad sobre los terceros que hayan trabado medidas cautelares sobre el inmueble cuando el comprador contrató con el titular registral del bien o puede subrogarse en la posición que está de quien lo hizo con el titular registral, es decir, de quien contrató con el titular registral. Es decir, y puede acreditar un encadenamiento sucesivo, es decir, de ese lugar. Por ejemplo, si yo tengo una cesión, yo no puedo hacer un boleto de un boleto de un boleto. Si yo tengo un boleto, lo que puedo hacer, si lo que quiero transmitir los derechos, es una cesión de boleto, pero nunca otro boleto, por Dios y todos los santos. Bueno, una cesión, que es otro contrato. Bueno, pero puedo a través de esas sesiones, o por qué no de la sucesión, cuando digo sucesión me refiero a herencia, pero hay un eslabonamiento de actos jurídicos que me ponen a mí en el lugar del que contrató con el titular registral. Otra condición o requisito que debe darse es que mínimamente se haya abonado el 25% del precio. Por eso les decía que es común que se pague en el boleto del compraventa el 30%. Y que ese pago se haya hecho con anterioridad a la traba de la medida cautelar. Está perfecto, es muy lógico, porque no es cuestión de que aparezca uno, ¿no? La típica. Estamos a punto de rematar el inmueble y aparece uno con un boleto de compraventa que viene y dice, ah, no, yo compré, pido la suspensión de la subasta, a ver cuándo compró. ¿Cuándo compró? Ah, no, después de la traba de la medida cautelar. No, tiene que haber comprado antes de la traba de la medida cautelar. Si no, son todas herramientas, digamos, para chicanear el juicio, es decir, para alargarlo. El boleto tiene que tener fecha cierta. Fecha cierta, vamos a los primeros artículos del código donde dice cuándo se adquiere fecha cierta. Y esa adquisición tenga publicidad suficiente, registral o posesoria. Es decir, que yo ya le haya dado la posesión al que compró o que esté registrado el boleto. Hay lugares donde se registran los boletos. En la Capital Federal había casos de registración de boletos, pero no siempre se registran los boletos. O sea que es bastante estricto lo que establece el 1170. Y en el 1171 se refiere al caso de quiebra. El artículo está calcado de la ley de quiebras, que establece que el boleto de compra-venta, es decir, que la persona que vendió un inmueble y antes es decir, firmó un boleto de compra-venta y antes de firmar la escritura traslativa de dominio cae en quiebra. Bueno, lo que se establece es que el comprador, siempre que sea de buena fe, y por buena fe debemos entender como el desconocimiento del estado de cesación de pagos del vendedor, es decir, que no sabíamos que estaba en una situación de cesación de pagos, tiene que ser de buena fe, haber abonado por lo menos el 25% del precio. En ese caso, va a poder el comprador solicitar la escrituración del bien a su nombre, para lo cual tiene que pasar por el proceso de verificación de créditos. ¿Ustedes quiebra ya vieron? ¿Concursos? Ah, bueno, lo van a ver en concursos esto también. Y ahí el proceso de verificación de créditos es un procedimiento que tiende a establecer quiénes son los acreedores genuinos del deudor. Entonces, si en el boleto, también lo que dice el artículo tanto de la ley de quiebras como el 1171 del código,
si se estableció que se pagaría el saldo de precio en cuotas, se le va a respetar al comprador esa cláusula y se puede firmar, el juez va a ordenar la firma de la escritura traslativa de dominio, la puede firmar él, pero puede designar a que la firme el síndico o que la firme un tercero. Y se respeta ese pacto de pago en cuotas, pero se debe constituir a favor de la masa. Ustedes ya van a aprender qué es la masa de acreedores, es decir, todo el conjunto de acreedores que van. Acuérdense que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, ¿no? Entonces todos los acreedores van, esto lo hablamos en la parte general de obligaciones, es un proceso de tipo colectivo, no individual, sino que van todos los acreedores contra un patrimonio. Se llama a eso se le llama la masa, y se va a constituir un derecho real de hipoteca a favor de la masa. ¿Por qué? Para garantizarles a los acreedores que esa persona que compró va a pagar las cuotas y va a entrar ese dinero para que después, cuando se llegue a la liquidación de los bienes, haya dinero suficiente y se pueda distribuir entre los acreedores. Nunca hay dinero suficiente en una quiebra, pero bueno, para asegurar que se pague, ¿no? Eso que salió, que entre nuevamente. Bueno, ¿quedó claro esto del 1170 y el 1171? ¿Sí? ¿No? ¿Quién me dice que no? Matías no lo entendió. Matías, yo te No, invito la a que... respuesta anterior era sobre el concurso y quiebra, profe, si sabíamos algo. Bueno. Ok. No, porque si no, los invito a que vayan al código, lean el artículo y después hagan una pregunta en el chat que se las contestamos. Pero no en el chat, podría ser una pregunta en el chat acá o me refiero al foro de consulta. Bueno, vamos a... quiero avanzar un poco. A ver, quiero ir a la permuta. Para hacer las comparaciones y que no se nos corte la clase abruptamente. El contrato de permuta empieza a ser tratado en el artículo 1172 del Código y habrá permutas si las partes lo que se obligaron es a transferirse el dominio de cosas que no sean dinero, ¿sí? Entonces, cosa por cosa. Esa es la gran diferencia que hay con la compraventa. Pero no me voy a detener en todo el articulado del código, pero sí quiero reiterar algo que ya se habló en la clase y bueno, claramente Silvana creo que es, la señora de Junín, explicó el tema de la permuta, pero lo puso bien claro en dos ejemplos que claramente eran permutas, pero podría llegar a pasar que la cantidad de dinero que se entrega sea mayor al valor de la cosa que se da como parte de pago. Y en ese caso no habrá permuta, sino que habrá compraventa. Y si el valor de la cosa es mayor, o sea, lo que se entrega no es cosa por cosa, sino cosa y dinero, si se entrega cosa y dinero y la cantidad de dinero es mayor, ya sabemos que va a ser compraventa. Ahora, si el valor de la cosa que se entrega es mayor a la cantidad, en parte de pago, es mayor a la cantidad de dinero que se entrega, entonces habrá permuta. Bueno, hasta acá un pantallazo del del contrato de compraventa y de la permuta, la comparación con la permuta. Bueno, veo el chat. Bueno, muchas gracias a Raúl, muchas gracias a Matías, también a ¿Carlo o Carlos? ¿Cómo te llamas? Carlo es bien Tano. Carlo. Bien, Carlo. Chao, Carlo. Bueno, muy bien.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O ya cerramos por el día de hoy? Esa última parte, profe, que explicó que si la mayor parte es en dinero o es en especie, se considera de permuta o contrato de compraventa. ¿Dónde dice eso, profe? ¿En qué artículo? Mira, no lo tengo a mano, pero es así. No tengo el Bueno, código acá. Lo voy a Bueno. googlear, está bien. No, buscalo, léete el código. Yo no quiero abrir otra ventana, no quiero abrir el código acá ahora. Yo estoy abajo porque ustedes saben que el Collaborate requiere que uno esté conectado con cable. Profe, 1172 es el artículo de permuta. Gracias. No, Gracias. eso no es lo que pregunto es que ella explicó, se considera que es una parte en dinero, otra parte en especie. Si la mayor parte es en dinero, será un contrato de compraventa, pero si la mayor parte es en especie, será un contrato de permuta. ¿Dónde dice eso? No estoy preguntando de permuta, sé que está en el 1172. Estoy preguntando lo otro. A partir del 1172 y ahí los encontramos. Espérate que lo busco. Ah, dale, está bien. Si vos tenés uno a mano de papel, mejor, pero si no, entramos en el Infoleg y lo buscamos. Acá. Espérenme un poquito. 1126. 1126, profe. Sí, en el 1126 dice, si el precio consiste en parte del dinero, claro. Buscar en el teléfono tan chiquitito. Ahí está, profe, sí, es 1126 que dijo la compañera, sí es eso. Claro, que bien, está en compraventa. Claro, acá la comparación está ahí en 1126, apenas empezás a tratar compraventa. Sí. Acá lo encontré. Bien. Si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta. Si es mayor el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos. ¿Está? Muy bien. Dale. ¿Y Bien. si es igual? 11.26. ¿Y si es igual, 50 y 50? Me tiro por la permuta. Ok. Bueno, voy a Raúl, yo voy a cortar la grabación ahora y los voy despidiendo. Dale, hasta un próximo encuentro. ¿Sí? A ver. Muchas gracias, profesora.